Tal a todos? Pues hoy vamos a continuar con la discusión de la vez pasada de modelación basada en agentes. Solamente que esta vez quiero hacer algún par de ejemplos con modelos que ya hemos trabajado en ocasiones anteriores. Eh, pero primero quiero ver un modelo que no hemos visto. Y este es el modelo de epidemiología. Eh, Parte del material que voy a ver hoy es una plática que di hace varios años, de una plática que di hace varios años, que se llamó Cuando los zombies atacan. Eh, con lo que quiero hacer hincapié en esta plática es que los modelos en ecuaciones diferenciales pues sí tienen su, su utilidad, su poder, pero que va a haber cuestiones en donde ya no nos van a funcionar del todo. ¿Por qué? Porque como vimos hace dos sesiones, pues cuando estamos haciendo un modelo nos interesa tener cierto tipo de restricciones. Esas restricciones obedecen a la información que tenemos, pero también a la información que queremos tener del sistema real. Si suponemos que no nos interesa cómo se mueven las personas que están infectadas con alguna enfermedad, por lo que sea, entonces podemos suponer que no se mueven o que se infectan con un mecanismo que es como si se encontraran y chocaran, ¿no? Eso se llama la ley de acción de masas. Pero con cosas como el COVID o como la influenza, donde lo que vimos es que las personas se infectan en ciertas eh, eh, puntos de su trayectoria al trabajo, de su trayectoria a la escuela, de su trayectoria a la casa, donde hay centros de contagio muy específicos. Entonces nos interesa cómo es el espacio, nos interesa cómo se mueven y nos interesan otras cosas, nos interesa cómo es su sistema inmune, nos interesan qué tan densa es su red de contactos sociales. Porque allí esa es nuestra red de contagios, entonces eso no lo vamos a poder hacer con ecuaciones diferenciales, pero vamos ahorita a tener esa discusión. Entonces, eh, quiero ver un poco de modelos matemáticos en epidemiología y antes de eso quiero ver un poco de la herramienta que tenemos para modelar epidemias, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos modelar epidemias? Pues quisiéramos saber cuándo hay un brote de alguna enfermedad. Quisiéramos calcular también cuándo podemos y a cuántos podemos vacunar si hubiera una vacuna para cierta enfermedad. O en otro caso desarrollar estrategias de control o supresión de la enfermedad. Eh, pues hay varios tipos de modelos. Vamos a ver aquí al menos dos y el modelo basado en agentes. Como sea, hoy vamos a ver nomás un modelo más o menos de juguete. Y en las últimas sesiones que me van a tocar, quisiera ver ya unos modelos más complicados que toman más parámetros y más mecanismos para describir la enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver los modelos de tipo SIR, que son modelos de compartimentos. Eh, Aquí vamos a suponer que nuestra población completa se puede dividir en tres cajas distintas, una de infectados,
una de susceptibles y una de removidos se le llama generalmente, aunque aquí podemos considerar que son recuperados. Se le llama removidos porque también la gente que se muere se considera que ya no va a infectar, ¿no? O que de alguna forma dejan de estar en el sistema y entonces ya no participan de la dinámica infecciosa. Entonces, en la forma más general se llama removidos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las hipótesis de este modelo? Que una vez recuperado, un individuo que se infecta se vuelve inmune a la enfermedad. La clase de infectados crece a una tasa positiva que es proporcional a la interacción entre infectados y susceptibles. La cantidad de infectados también se recuperan a una proporción constante y positiva. Hay un periodo de incubación, pero es tan corto que podemos considerar que es cero. Y la infección se da de manera instantánea. Ojo, ese es un asunto importante, ¿no? Es decir, si tú estás en contacto con un infectado, te infectaste. Es instantáneo. Y las clases están mezcladas uniformemente, es decir, es equiprobable encontrarse a un infectado por ahí, ¿no? Entonces no nos interesa en este caso pues el espacio es homogéneo, ¿no? Y pues en el fondo estamos suponiendo que la gente se mueve como medio al azar, ¿no? Porque están bien mezclados. O no medio al azar, completamente al azar. Eh, la dinámica de la enfermedad sigue este diagrama que está ahí pintado, bastante chafa, y es que todos los individuos empiezan siendo susceptibles y en presencia de algún infectado se infectan con cierta probabilidad y se recuperan con otra probabilidad, que en promedio pues con eso obtenemos las tasas constantes de paso de un estadio al otro, ¿no? Y este es el sistema famoso S y R, ¿no? Tenemos que los susceptibles cambian con una tasa constante, tanto como haya susceptibles e infectados. Que los infectados van a cambiar, van a crecer conforme los susceptibles se encuentren infectados y van a decrecer conforme los infectados actuales tengan alguna recuperación y los recuperados, aquí está mal el signo, y los recuperados van a crecer conforme esa tasa, ¿no? Se supone que siguen esta ley, esta regla de conservativa, ¿no? Que no va a cambiar el total de la población y toda la población puede dividirse en esas clases, ¿no? Entonces ese modelo lo plantearon Kermack y McKendrick en el 27, con ciertas condiciones iniciales, ¿no? Y podemos hacer el análisis de cuándo ocurre una epidemia y es cuando la cuando ese cero se pasa de cierta rho, pues hay un brote epidémico. Esa rho es un parámetro crítico, que es llamada la tasa relativa de remoción. Y el recíproco de esa cosa es un parámetro llamado tasa de contacto de la infección. Ahora, si tomamos esa sigma, que era el recíproco de la rho, por el número inicial de infectados, lo que estamos pensando es la probabilidad de que alguien que ya esté infectado infecte a alguien más, es decir, el número de infecciones secundarias. A ese parámetro se le llama el número reproductivo básico y se llama R0. Entonces, una epidemia se va a producir si R0 es mayor que 1 y si R0 es menor que 1, no alcanza para producirse un brote epidémico. Para hacer el análisis de este sistemita, como la R básicamente sale volando de ahí,
podemos considerar nada más el sistema de SI y hacemos el truco chafa que hacíamos otras veces de preguntarnos cómo se ve I respecto de S en su tasa de cambio y obtenemos esta expresión de aquí que si la modificamos podemos convertirla en una función de Lyapunov, ¿no? Entonces esta es la forma del plano fase y las soluciones de esa cosa no las tengo aquí, pero se ven más o menos así. Este es un modelo parecido para el caso de H1N1 y lo que se va a ver son unas curvas que llegan de infectados, ¿no? Que llegan a cierto punto alto y decrecen, ¿no? Por aquí podríamos dibujar los infectados que van decreciendo. Entonces los infectados pueden ir decreciendo. Un poco la idea es que los infectados van a decrecer. Los susceptibles, perdón, van a decrecer hasta casi llegar a cero. Y los recuperados siguen una ley de crecimiento, pero que va siguiendo a la de las infecciones, ¿no? Entonces, son esas tres curvas las que describen al sistema. Ahora, tiene muchos problemas esto. Hay varias formas que se pueden complicar, pero eso lo va a ver Pedro con un poco más de cuidado. La principal crítica hay dos críticas que le podemos hacer a este tipo de modelos. Una es pues que el proceso de infección no es me metí a una alberca llena de infectados y de pronto me infecté, ¿no? No es así de automático y no es equiprobable, ¿no? No cualquiera se puede infectar de cualquier cosa y lo estamos viendo con el COVID, donde el mayor número de infecciones pues son gente que tiene problemas de salud previos, ¿no? La otra es que la espacialidad importa, sobre todo en ciudades complicadas como Nueva York, como la Ciudad de México. Y, y si la espacialidad importa, necesitamos saber cómo se mueven las personas. Una aproximación chafa es pensar que las personas son como caminantes aleatorios y entonces en el límite siguen una ecuación de, de, de onda, ¿no? Y una ecuación como de reacción-difusión y finalmente se ven como este tipo de ondas, ¿no? Se forman frentes de onda. Esta es una caricatura que se hizo con datos más o menos chafas que se conocen de peste, ¿no? Entonces la peste, dicen algunos especialistas en modelación, se fue expandiendo siguiendo ciertos frentes de onda, entonces podemos modelarla como un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, pero las personas no se mueven siguiendo frentes de onda. Las personas se mueven siguiendo rutas de transporte. Las rutas de transporte en la época que se dio esa peste negra, pues eran casi todas a pie o en barco y tardaban muchísimo tiempo. Ahora tenemos viajes en avión que son de pocas horas y tenemos grandes nodos de transporte en varios puntos del mundo. Entonces tenemos una red bien densa de transporte que ahora con lo del COVID fue lo que jugó bien chueco. Entonces un acercamiento posible son los autómatas celulares. Los autómatas celulares tenemos un arreglo de celdas y esas celdas cada una tiene unas variables de estado y esas pues definen su estado
de acuerdo a cómo es el estado de las celdas vecinas, ¿no? Entonces podemos tener dos tipos de vecindad, una con 4 vecinos y otra con 8. Y tenemos una regla de evolución que puede ser o no continua, casi siempre es discreta. eh, y se puede plantear un modelito de ese tipo. Y tenemos comportamientos de este estilo, ¿no? Aquí las celdas verdes son celdas no infectadas y las celdas rojas son infectadas, y podemos jugar a encontrar distintos este, patrones espaciales. Pero lo que nos interesa es saber qué pasa con personas que pueden decidir quedarse o no quedarse en su casa. Qué pasa con personas que pueden decidir este, tomar o no tomar una vacuna, ¿no? Entonces, la modelación basada en agentes nos va a permitir hacer ese tipo de cosas, pero el modelo que les voy a presentar a continuación es un modelo de una situación de tipo zombie. Es decir, las personas se infectan casi inmediatamente, se parece al SIR, en un espacio donde no importa mucho la geometría, porque los zombies pueden estar deambulando en cualquier lado y deambulan aleatoriamente, ¿no? Entonces vamos al modelito. eh, Vamos otra vez a utilizar el NetLogo, y esta vez vamos a usar un modelo que se llama virus. El modelo virus se parece a un modelo tipo SIR, pero aquí vamos a tener pues cierto tipo de reglas, ¿no? Entonces, eh, aquí nuestros agentes pues son personas. En este caso solo tenemos 150, y podemos jugar con dos parámetros, que es cuánto dura la enfermedad y cuál es la probabilidad de que alguien se recupere. Digamos que alguien infectado se recupera con un 20% de probabilidad, y que es 70% infeccioso, y que nuestra enfermedad va a durar unas 10 semanas, ¿no? Entonces empezamos a ver, esto es lo que les decía, los agentes se van moviendo aleatoriamente, y ahí donde se encuentran pues hay cierta probabilidad de que infecten. En color rojo tenemos acá las gráficas de enfermos, con verde son los susceptibles y azul son los totales. Aquí de color gris hasta abajo no se distinguen bien, pero son los inmunizados, ¿no? Entonces aquí no pasó nada. Tenemos mucha infecciosidad, pero la duración como que no es tanta para que haya un brote epidémico. Ahora, si hacemos que esto dure unas 25 semanas, eh, si se fijan, empiezan a crecer los casos infectados. Todavía no tenemos inmunes, acá hay unos numeritos que nos van indicando qué porcentaje de inmunizados hay. Y tenemos el cruce de las gráficas de saludables y enfermos. eh, y los inmunes empiezan a crecer con el paso de las semanas, y finalmente van a terminar cruzando a la gráfica de los enfermos, y los enfermos a partir de allí ya no pueden provocar un brote.
o eso es lo que se piensa. Porque aquí ya volvió a cruzar, ¿no? Hay un rebrote, pero son demasiados los saludables como para que sea un rebrote importante, ¿no? Entonces, si se fijan, acá tenemos una situación parecida a la del SIR, pero la gráfica, pues no es una curva suavecita, ¿no? Tiene ruido provocado por el hecho de que el mecanismo de infección, pues tiene cierta ruido, ¿no? Provocado por elementos estocásticos del modelo, no que sea un modelo estocástico. Entonces aquí empiezan a crecer las infecciones. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces empiezan a crecer los casos de infectados, ya los inmunizados no son tantos, pero acuérdense que los inmunizados van siguiendo de cerca las infecciones y tenemos, sí es un rebrote de veras, ¿no? Es un rebrote de veras. Acá vuelven a cruzarse las gráficas de infectados y saludables y vuelven a decrecer, ¿no? Entonces es una estacionalidad que tiene la infección. Si lo hacemos más rápido, eventualmente esa estacionalidad termina. O sea, si ven, tienen un rebrote pequeño, un rebrote grandísimo, y luego la infección se muere. Eh, si hacemos que dure más y disminuimos la posibilidad de que se recuperen con la misma infecciosidad, vamos a bajarle un poco la velocidad. Entonces vamos a producir un brote epidémico, pero vamos a ver qué tanto, qué tanto cambia la dinámica. Ahora, primera ventaja que tenemos en este tipo de modelación, si quisiéramos podemos cambiar la forma del espacio para no tener un espacio homogéneo. Eh, los agentes pueden decidir moverse de esa forma o como voids o como dando saltos discretos, ¿no? La forma en que se vuelven inmunes puede no ser automática y puede depender de otro parámetro que este, tenga en cuenta el funcionamiento del sistema inmune humano, ¿no? Eso es más o menos fácil de programar. Y podemos tener distintos tipos de situaciones con el mismo modelito, únicamente moviendo estos parámetros que a lo mejor para un sistema en ecuaciones serían tal vez demasiados parámetros. Fíjense aquí que dura tanto esta cosa y es tan poco la oportunidad de recuperarse que la población disminuye fuertemente, pero disminuye tanto que ya no hay un rebrote. Entonces, es otro tipo de situación. Si disminuimos aún más la oportunidad de recuperarse, es decir, una enfermedad que no provoca casi nada de inmunidad y que es muy mortal, eh, podemos tener otro tipo de comportamiento y si se fijan ahí hubo un momento donde disminuyó tanto la población que estuvo al borde de la extinción, ¿no? Luego vuelve a crecer y si se fijan esta población tiene un comportamiento que no es o sea que va creciendo, 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 pero que se apelmaza en un límite, ¿no? Entonces es una población que sigue
una ecuación logística. Entonces traten de meter ustedes un crecimiento logístico en el modelo SIR y no es nada sencillo. Y aquí lo tenemos con unas poquitas reglas. Son muchos parámetros, pero son poquitas reglas, ¿no? Y las reglas de comportamiento están por acá, ¿no? Cómo infectas, cómo te mueves, cómo te recuperas y cómo hay nuevas personas, ¿no? Y son bien sencillas en realidad. ¿Cómo se mueven estas cosas? Pues aleatoriamente. Dan una vuelta hacia un lado con un ángulo aleatorio, hacia el otro lado con otro ángulo aleatorio y dan un paso. Son caminantes aleatorios. ¿Cómo infectan? Tiran un dado. Si alguno de sus vecinos no está enfermo y no es inmune, se tira un dado y si pierde, se enferma, ¿no? Es decir, tiramos un número aleatorio de 0 a 100 y si es más pequeño que la infecciosidad del individuo, entonces el otro se acaba infectando. ¿Cómo se recuperan? Si llevas tanto tiempo como el periodo promedio que dura la enfermedad, entonces tiras un número aleatorio y si te va bien, es decir, si es menor que la probabilidad de recuperación, te conviertes en inmune y si te va mal, te mueres. ¿Y cómo se reproducen? Pues si están debajo de la capacidad de carga del sistema y tiran un aleatorio que es menor que la posibilidad de reproducirse, entonces le sale un nuevo individuo, ¿no? Así como los gremlins, este, que les echaban agua y de repente les salía un nuevo individuo, ¿no? Entonces, esto se puede hacer más complicado, pero eh, la idea detrás de la mecánica de este tipo de modelos es bastante sencilla, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué quiero que se queden de este, de este modelo caricaturizado de una epidemia usando modelación basada en agentes? Primero que las ecuaciones diferenciales, aunque son útiles y tienen su poder, son limitadas, ¿no? Son limitadas por el tipo de matemática que nos permiten usar y siempre hay que echar mano de otras cosas. Como les dije, la primera sesión de modelación basada en agentes, hay que llenar nuestra caja de herramientas y es importante que tengamos toda la herramienta computacional para poder describir de la mejor manera un fenómeno. Eh, en ese sentido hay modelos que se les llaman híbridos y entonces pueden tomar cosas de un modelo de ecuaciones diferenciales y alimentar con eso un modelo basado en agentes y luego de regreso, ¿no? Entonces vamos a jugar con eso en unas siguientes sesiones, pero de momento aquí le quiero dejar y la siguiente sesión quiero que estudiemos el modelo depredador presa. Entonces nos vemos la siguiente.